Seguimos en este día de miércoles, lo habíamos dicho al comienzo del programa, ya está con nosotros el diputado nacional Emiliano Estrada, a quien le agradecemos su presencia en nuestro programa. ¿Qué tal, Emiliano? Buenas noches. Gracias por estar acá. Bueno, hay un tema que preocupa sobremanera mientras se licúan los haberes de los trabajadores y de los jubilados. Obviamente este sector queda postergado, ¿no? La semana pasada no se pudo tratar la ley de jubilaciones. ¿Existirá la posibilidad de que salga un decreto o se va a insistir con una ley? ¿Qué es lo que estima usted que va a suceder? Bueno, entiendo que lo que dijo el vocero presidencial es que van a mandar una ley. Lo importante del tiempo de la ley es que la movilidad jubilatoria hoy ajusta por el trimestre vencido anterior, digamos. Entonces, en marzo se ajustó las jubilaciones con la inflación o con el índice, perdón, de octubre, noviembre y diciembre, con lo cual enero y febrero no está compensado todavía. ¿Y por qué digo el tiempo? Porque si la ley, por ejemplo, llegara en abril y se cambiara desde ese momento, quedaría enero y febrero sin compensar. Entonces, la semana pasada el bloque de Pichetto convocó una sesión especial para tratar este cambio de la movilidad jubilatoria y no hubo quórum para tratar lo que planteaba el proyecto que presentó Pichetto, que haya un incremento automático ya del 20% para compensar enero y febrero y a partir de ahí que se ajuste por inflación mensualmente, porque actualmente se ajusta trimestralmente, entonces hay un desfasaje. ¿Ese sería el proyecto financiero. Oficial? No, ese fue el que presentó la oposición. El oficial se rumorea que sería un ajuste solo del 10% inicial y a partir de ahí empezar a ajustar por inflación. Que el problema que tiene esta fórmula, que viene haciéndole perder a los jubilados ya desde el gobierno de Alberto, es que al ajustar por inflación pasada, siempre que la inflación presente sea más alta, vos estás ajustando por algo más bajo. Si tuvieras inflación a la baja, compensaría al revés, porque vos ajustarías por una inflación pasada más alta en el presente con una inflación más baja. Lo que ha venido sucediendo es que como la inflación durante el gobierno de Alberto fue siempre creciente, nunca llegó a compensar y por eso perdió tanto poder adquisitivo. ¿Hasta cuándo se podrá esperar? No se puede esperar. Lógicamente, los jubilados no solo han perdido por la inflación, porque no estoy criticando el índice de inflación. El índice de inflación es un promedio, y en ese promedio entra el precio desde, no sé, un kit femenino hasta consumo de una botella de vino, por decirte. Bueno, el promedio de la economía se traslada a esa inflación. Ahora, la canasta de consumo que tenemos particularmente puntualmente los jubilados, tiene que ver con otro tipo de consumo distinto al de la inflación. Es medicamento principalmente y alimentos. Esas dos cosas han crecido a más de un 100%, con lo cual la inflación observada en la canasta de los jubilados es mucho más alta y la pérdida de poder adquisitivo es muchísimo más alta. ¿Va a seguir creciendo la inflación? Aunque el presidente estima que va a decrecer hasta abril, digamos, ya estaría morigerada. A ver, lo que está planteando el gobierno es llegar a una inflación de un dígito. Estamos hablando de volver a agosto del año pasado, septiembre del año pasado, donde estabas con 9 puntos, 8 puntos. El problema de lo que viene hacia adelante, a mi criterio, es la inflación va a bajar porque obviamente ahí tenés el dólar quieto, tenés un apretón monetario muy fuerte, tenés una licuación de salarios y de ahorros que hace que la gente no pueda comprar y al no poder comprar tienen que bajar los precios. Pero eso se va a topar con una parte que no se puede controlar desde la demanda, o sea, desde el consumidor, que es que vos producís, por ejemplo, no sé, alpargatas, suponte. Bueno, te subió 300% la luz, te subió 300% la nafta, tenés paritarias, etcétera. Bueno, es imposible que vos frenes el aumento de precios. ¿Por qué? Porque tenés una estructura de costos que te va llevando, digamos. Entonces, ante eso que plantea ahora el gobierno, decir, bueno, abro las importaciones. Claro, pero eso es ponerle el certificado de defunción al que produce alpargatas. ¿Por qué? Porque abriste las importaciones y el que importa ahora alimentos le perdonaste que no pague IVA, el anticipo, y además viene de un país productor, vamos a suponer que importás alimentos de Estados Unidos. Bueno, tiene menor presión tributaria que la Argentina, con lo cual la competencia no es pareja, digamos, porque el productor de acá no es que te cobra caro porque quiere, te cobra caro porque tiene mucho impuesto, porque tiene cargas sociales, porque tiene una infraestructura que es sumamente ineficiente. Vos sacás la producción de tu fábrica y vos capaz que sos igual de productivo que un estadounidense. Salís a la calle y te topás con un mundo que es adverso y eso te encarece todos los costos. Entonces,
¿Por qué digo? Por un lado, la industria local no va a poder frenar los incrementos de costos que se le vienen ahora y viene el gas que se va a multiplicar por 7, con lo cual aquel que produce en función de un insumo clave como el gas se va a topar con esa realidad. Pero segundo y principal, la gente tiene una expectativa positiva todavía con el plan económico, que me parece perfecto que lo tenga, porque llevamos 3 meses recién de gobierno. El problema es que yo que veo a agosto, veo una inflación en baja, podés tener una inflación de 6-7 puntos, pero olvídate de recuperar el poder adquisitivo que vos tenías el año pasado, digamos. Eso no va a pasar. Vos vas a tener una inflación de 6 puntos. Es como que nos vamos a acostumbrar a vivir como venimos. Sin dudas, lo que está pasando hoy viene para quedarse. Y lo que va a pasar si abrís las importaciones es que muchas empresas no van a poder competir, van a tener que cerrar, eso te aumenta el desempleo y el desempleo en alza implica salarios a la baja porque hay menor poder de negociación. Entonces, ¿yo qué estoy viendo de la economía? Estoy viendo una economía donde si vos sos industria, pyme o comercio, interiormente no tenés a quién venderle porque está perdiendo los jubilados, los trabajadores, todo el mundo pierde poder de compra. Y al exterior no podés vender porque no sos competitivo, porque además tuviste una inflación muy alta estos meses con un dólar quieto. Con lo cual, si yo este vaso de agua lo compraba a 1.000 pesos en diciembre, significa que yo lo compraba a $1 en diciembre. Hoy este vaso de agua yo lo estoy comprando a 1.500 pesos porque tuviste 50% de inflación. Y el dólar sigue a 1.000, o sea que lo estoy comprando a $1.50. Bueno, ¿cómo hago para exportar si me encarecí en dólares? No se puede. Entonces, si no puedes vender afuera y no puedes vender adentro, ¿a quién le vas a vender? Por eso yo digo, ¿quién va a invertir? ¿Para qué vas a invertir? ¿En vaca muerta, litio? Sí. Ahora, todo el resto que hacemos, digamos, los que no laburan en función de eso. Y ahí es donde yo veo un problema muy serio para la recuperación de la economía para el segundo semestre, por ponerle alguna fecha, ¿no? Usted recién hacía mención a lo que significaría la suba del gas y se ha dedicado en los últimos días, en virtud de la demanda y en virtud de la queja de la gente, a explicar qué había pasado con el incremento de la luz en Salta. Usted habla de algunas variables que obviamente el contribuyente las ve a diario porque es exponencial la suba que ha tenido. Ahora, ¿cómo hacemos para decir que, por ejemplo, Jujuy y Tucumán pagan menos luz que nosotros, siendo que hay una misma distribuidora? ¿Cuáles son los ítems que a Salta hacen que tengamos que pagar más luz? Bueno, básicamente el VAT, que es el valor agregado de distribución. La boleta de la luz... Ese VAT al que usted, yo lo voy a ir interrumpiendo para entender, ese VAT al que usted hace mención, ¿a quién le corresponde? A la provincia. Es el ente regulador de servicios públicos de la provincia, es el que controla y el que autoriza las subas de precio de la empresa distribuidora, en este caso EDESA. EDESA pone el precio y el ente regulador... Solicita un precio y el ente regulador se lo aprueba o no, digamos, se lo rechaza. En Jujuy es EGESA, en Tucumán EDET, etc. Las distribuidoras son las que se encargan de llevarte la luz a tu casa y a mi casa. ¿Qué pasa con la generación y el transporte? La generación, hay generadores de energía, como tenemos la central térmica acá en Güemes, que generan energía, ¿no? El sistema interconectado de la Argentina, para decirlo en criollo, son cables que van por todo el país, donde las generadoras suben esa energía y la van trasladando. Bueno, esa generación es la que controla el gobierno nacional, que dice subsidio o no subsidio. Bueno, ahora Milei levantó los subsidios y dijo no subsidio más esto, paguen la tarifa completa. Y el transporte de esa energía acá lo hace Trasnoa, por eso vieron cuando se corta la luz, dicen no, un apagón de un transformador de Trasnoa. Y por lo general lo hacen todo en las provincias del norte, porque muchas veces cuando se corta en Salta también se corta en Tucumán y Jujuy. Es la misma transportadora. Bien. Cuando llega a la provincia y cada distribuidora empieza a distribuir la energía, ahí tiene distintos costos. Por ejemplo, claramente nuestro costo de distribución tiene que ser más caro que Tucumán, porque Tucumán es una provincia así, donde están todos juntos. Salta vos tenés que llevar un tendido eléctrico hasta Rivadavia, tenés que llevar a La Puna, etc. Entonces eso encarece porque el sistema es solidario. O sea, toda la distribución se carga por igual para todos. Entonces, ¿y en relación con Jujuy? Bueno, ahí en relación con Jujuy deberíamos preguntarle al ente cuál es la razón para tener el doble del precio de la energía, pero el doble para que la gente entienda, las tarifas se tabulan de una manera. T1 es tarifa residencial y los R son los niveles de consumo. R1 es hasta 100 kilowatts, R2 más de eso, R3, etc. Si vos ves, por ejemplo, el R2, que es un consumo básico hasta 400 kilowatts, después lo dividís por perfiles de usuario. El N1, altos ingresos, N2, bajos ingresos y N3, ingresos medios. Cuando vos ves en el N1,
pagamos el doble de lo que se paga en Jujuy. Cuando ves el N2 y el N3, la diferencia es del 500%. Entonces, Tengo entendido que en Jujuy no se actualiza la tarifa hace muchos meses. Bueno, Jujuy tiene presentado un cuadro tarifario que va hasta abril, por lo menos si uno entra a la página de GESA, ahí dice último cuadro tarifario, que tiene que ver también con la quita de subsidios y demás. ¿Por qué yo empecé con este planteo? Porque el gobernador hizo un video diciendo, miren la diferencia de las boletas entre Buenos Aires y Salta, cuando... La verdad que me dio pena verlo al gobernador haciendo ese video, teniendo en cuenta que la realidad parecía ser otra. No era el gobernador quien tendría que haber salido a explicar esa boleta de luz. Pero además en la boleta de luz de Salta vos tenés el impuesto inmobiliario, tenés agua del norte. Pero hay muchos que no lo tenemos, al impuesto inmobiliario, porque lo tenemos desglosado. Sin embargo, también tenemos una suba exorbitante. Sí, totalmente. Ahora, mi planteo fue, el gobernador dice, esto es la inequidad del país federal y qué sé yo. Y yo ahí lo que dije, no, guarda, esto no tiene que ver con la quita de subsidios, porque el valor de la energía es igual para todas las provincias. ¿Qué pasaba cuando usted era ministro en este sentido, en este puntual? ¿Había alguna equiparación en relación al precio de Salta con las otras provincias, por ejemplo? En ese momento que pasaba había muchísima más diferencia que ahora. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional tiene, así como nosotros tenemos el ente regulador de servicios públicos, tiene el ENRE, que es el ente regulador de energía eléctrica nacional. Tuvo una muy mala política en ese momento energética, que se volvió a repetir con Alberto, que era ¿cuál? Todas las provincias tienen delegada la distribución, entonces son los entes provinciales los que autorizan o no. Solo en Buenos Aires, Edenor y Edesur responden al ENRE, que es nacional. ¿Qué hacía el ENRE? Le decía, no aumentes la tarifa, entonces se iba generando una deuda y después el gobierno nacional se la condonaba esa deuda a las dos distribuidoras, Edenor y Edesur. Habrán visto cuando asume Macri hay una condonación y después volvió a haber otra condonación, que era, al no darme vos tarifa, yo me endeudo con Camesa, no le puedo pagar a Camesa, y después lo terminaba condonando el gobierno nacional. Un disparate. Yo en la Comisión de Presupuesto, como diputado nacional, planteé mi queja cuando fue el presupuesto 2023 que se presentó en el 2022. O sea que hace muchos años venimos con un desfasaje en relación a otras provincias. Puntualmente a la Ciudad de Buenos Aires. Ahora lo que pasó fue que el gobierno dijo, bueno, ahora libero tarifa también Edenor y Edesur y empiecen a pagar, por eso vamos a ver a los porteños quejándose de la suba de tarifa, pero esa suba de tarifa es mucho menor que la nuestra. Ahora, eso era contra Buenos Aires, ahora contra el resto de las provincias, todas las provincias van dando tarifa y van dando aumentos, pero para darte una idea, el año pasado la diferencia, la brecha de precios que vos tenías entre Salta y Jujuy en febrero rondaba el 150%. Hoy el N2 y N3 está en 500%. Entonces, hay que decir, che, ¿qué pasó este año? Digamos, ¿qué pasó puntualmente los últimos meses? Sí, no nos tenemos que comparar con Buenos Aires, nos tenemos que comparar con las provincias cercanas. Y Tucumán hoy día quedaría fuera de juego en virtud de lo que usted plantea, que es una provincia muy chiquitita y la distribución es más cercana. Lo llevo a otro tema. En relación a lo que está pasando con los gobernadores de todo el norte argentino, ¿usted cree que Gustavo Sáenz se puede erigir como el líder de la región tomando la posta del litio, tomando la posta de los reclamos de esta próxima reunión que se va a hacer de gobernadores el 26 de marzo? Yo creo que no hay una unión todavía entre los gobernadores. Cuando uno mira, no sé, tiene La Rioja emitiendo cuasimonedas, Tucumán siendo el único gobernador que se aparta de todo el resto, no firma nada, dice yo lo banco a Milei, Jujuy que está con un gobernador en transición que recién arranca, y empieza a ver, no sé, Formosa, Santiago del Estero, que son gobernadores que tienen mucho tiempo. Creo que no hay una conjunción todavía como para que sea un grupo homogéneo y ese grupo homogéneo tenga un planteo genérico, porque en realidad yo que creo que los gobernadores deberían tener una propuesta conjunta, todos los gobernadores, para con el país y para con el presidente, decir, che, bueno, pará, hasta acá nomás, nosotros planteamos estas cosas. Lo que veo hoy son gobernadores sueltos, negociando, che, dame a mí, renegociame la deuda, dame una obra, pagame esto, pagame aquello, pero sin una estrategia. Y yo creo que eso es un problema porque... ¿Y no cree que Sáenz está planteando esta estrategia en virtud de esta reunión que puede hacerse el 26 de marzo en Salta? No, esa reunión viene haciéndose desde el gobierno de Alberto, digamos, son las reuniones del Norte Grande que se hacen todos los meses desde el gobierno de Alberto Fernández. Da la casualidad que va a ser en Salta. Da la casualidad ahora de que se reúnen nuevamente,
Pero además, yo lo que veo es un gobernador acá diciendo una cosa y un gobernador con Feynman casi suplicándole al presidente. Digamos, son dos gobernadores distintos, el que vemos acá con el que vemos en Buenos Aires, que no da quórum para que se trate la movilidad jubilatoria. La semana pasada, por ejemplo, sus 3 diputados que responden al gobernador no fueron al quórum, y eso es en un acuerdo con el gobierno, lógicamente. Entonces, hay dos distintos, digamos. El que está con Feynman diciendo, presidente, acá estamos, nosotros queremos que salga la ley y demás, y el que viene acá y dice, yo me paro al presidente. Son dos gobernadores distintos. ¿Y usted cuál cree que debiera ser la posición de Salta? Yo creo que la posición de Salta debería ser una posición estratégica para el momento que se está viviendo. Digo, si vos tenés un presidente que dijo, yo voy a recortar el gasto público, voy al equilibrio fiscal y demás, tenés que tener un gabinete acorde a esas necesidades. Digo, cuando uno recuerda la última crisis grande que tuvimos, que fue el 2001-2000, bueno, nosotros tuvimos una provincia que fue la única provincia que no defaultió, que no emitió cuasimonedas y demás, pero porque había un gabinete que sabía dónde iba, que estaba preparado. Bueno, hoy supuestamente lo que dice el ministro, tenemos superávit fiscal. Sí, me parece bien porque es parte de lo que vas a necesitar para el tiempo que viene, digamos. No podés hoy tener déficit fiscal, pues no vas a tener con qué financiarlo, con lo cual cuidar el orden fiscal para mí es fundamental. Yo siempre digo que recuerdo mi paso como ministro de Economía. Yo fui ministro de Economía 18 meses, los 18 meses tuve superávit fiscal, cuando veníamos de 6 años de déficit fiscal. O sea, yo asumí con 6 años de déficit fiscal Salta, 18 meses consecutivos de superávit. Y eso es importante porque, primero porque te da independencia, pero segundo porque las provincias como Salta no tienen capacidad de financiación de un déficit fiscal constante y permanente. Entonces, es importante sostenerlo. Y creo que ahí es mi mayor diferencia, digamos, con el gobierno nacional, con la política económica. ¿Querés hacer un ajuste fiscal? Perfecto, el orden fiscal y demás. Lo que no estoy de acuerdo y no entiendo para qué es la licuación. O sea, vos hacer una licuación significa que si vos tenías $10.000 guardados en el cajón de tu casa, esos $10.000 hoy valen 6.400. O sea, el equivalente a lo que comprabas con $6.400 hace 3 meses. Y licuar el ahorro es la contracara de la inversión. No puede haber inversión si no hubo ahorro previo. Si vos licuás esto, estás licuando inversión futura. Entonces, ahí veo yo un problema para la economía y esa es mi mayor diferencia, digamos, con la política económica del gobierno nacional o, por ejemplo, con la liberación de precios. Liberaste, porque la gente muchas veces se pierde entre el DNU y la ley ómnibus. El DNU permitió la liberación de precios de medicamentos, de las prepagas, de la nafta, de los alimentos y ahora el gobierno dice, ¿cómo hago para frenar? Y abro la importación y demás. ¿Y qué pasó con las prepagas, por ejemplo, que afecta claramente a la clase media? Las prepagas te cobraron 100% de aumento en 3 meses, todas se pusieron de acuerdo y te cobraron lo mismo, con lo cual no hay ninguna competencia, y a los médicos, a los prestadores no le están pagando más. O sea, eso va todo embolsado al bolsillo, entonces liberar los precios no tiene sentido. Tenemos una situación donde, y acá también lo vemos muy de cerca, ¿no? Empresas que nunca hacen ningún esfuerzo y aprovechan estas situaciones de crisis para crecer. Yo se lo planteaba el otro día al ministro Divayur, el tema del Banco Macro, un banco monstruoso, que cuál es el beneficio que le da a Salta y no se renegocia nunca. Ningún ministro renegoció contratos y cada vez que les tocó renegociar, fue por más años. Fue por más años en las mismas condiciones, por inaugurar alguna sucursal en algún lugar recóndito de la provincia. Así que bueno, eso está pasando. ¿Usted no está alineado con Milei? ¿Tampoco se lo ve muy conforme con las políticas que lleva adelante el gobierno de Salta? ¿Cómo es su accionar dentro del Congreso en este sentido? Bueno, yo tuve siempre, en su momento, digamos, durante la presidencia de Alberto Fernández, una mirada muy crítica de lo que era el gobierno de Alberto. Voté en contra del acuerdo con el fondo, dije esto va a ser inflacionario, nos va a traer más inflación, terminó pasando. Y además dije no se va a poder cumplir. Efectivamente hubo que volverlo a renegociar. No sé, cuestiones que tenían que ver fundamentalmente con la economía. Eso hoy me dio una postura, digamos, dentro del bloque donde planteo las cosas que creo que están bien y las cosas que creo que están mal. No acompaño a libro cerrado nada. Pero sigue siendo parte del bloque. Sigo siendo de Unión por la Patria. Creo que el espacio, digamos, del peronismo es el espacio que es culpable, obviamente, de que Javier Milei sea presidente, porque tuvo una agenda totalmente desconectada de la realidad. Así como Macri fue culpable de que Alberto Fernández lo fuera. Claro, totalmente. Bueno, creo que estamos en un proceso donde necesita haber una autocrítica enorme, de decir, che, esto fue un desastre y no se puede volver a repetir, pero además necesitas volver a traducir un mensaje que tenga que ver con
lo que siempre fue el peronismo, que fue la generación de trabajo y la creación de empresas, digamos. Yo soy recontra pro empresa, creo que la Argentina tiene que darse un debate de decir, che, ganar plata está bien, no puede ser que eso esté mal visto, y necesitamos dar una discusión hacia adelante, entendiendo fundamentalmente que en el 2015 la Argentina tenía 250.000 planes, en el 2019 cuando se va Macri teníamos 800.000 planes, y cuando se va Alberto teníamos 1.200.000 planes. Bueno, claramente eso es el fracaso de lo que yo planteo. Ahora, nosotros supimos son tremendos los números. Son tremendos, porque habla de toda una generación tras generación de gente que no tiene cultura del trabajo. Y justamente cómo vamos a llegar a un sistema jubilatorio a largo plazo en estas circunstancias. ¿Cómo crecen los planes? Como contracara del desempleo. ¿Y cómo crece el desempleo? Como resultado de una mala política económica. Entonces, yo lo que digo es, necesitamos urgente dar una discusión abierta y dejar de los tabúes de lado, porque el bloque del pero Frente esa de Todos... discusión abierta de la que usted habla hoy es imposible, porque tenemos un presidente que marca una línea clara y la cumple o intenta cumplir las rajatablas. No, ni hablar, yo hablo del peronismo, digamos. El presidente claramente tiene una postura de decir, o está conmigo o está afuera, no hay nada en el medio, no dialogo. ¿Usted cree que el nadie. peronismo se puede reivindicar en las elecciones del próximo año legislativamente? No sé si se reivindicará, pero creo que tiene que empezar a construir una alternativa donde deje de lado el pasado, decir, supimos ser esto, no, decime cómo vamos hacia adelante con la economía del conocimiento, cómo vas con un nuevo Estado moderno, cómo vas con todo lo que necesita discutir, reconocer que la emisión genera inflación, reconocer que no puede tener déficit permanente. Todas esas discusiones, bueno, el viernes hay un Congreso Nacional del Partido, espero que empiece ese debate. ¿Y quién va a liderar ese Congreso? Yo creo que las autoridades actuales están vigentes, lo que se va a hacer o se intenta hacer es llamar una elección partidaria para fin de año, y bueno, y empezar a zarandear y decir, bueno, se tiene que armar algo de nuevo, pero yo sí creo realmente que tiene que haber un recambio generacional. Y por más que muchos digan, no, la edad no importa, lo que importa es la... No. ¿Y eso traduciéndolo a Salta, qué significaría brevemente? Bueno, yo creo que Salta hace mucho tiempo, en términos partidarios, está escindido del ámbito nacional, digamos. Vos ves el PJ salteño sacando un comunicado diciendo no hay que apoyar la ley ómnibus y los 3 diputados que son autoridad del PJ votando a favor de la ley ómnibus. Claramente deja de ser representativo un partido cuando se comporta de esa manera. Perdone que me ríe, pero suena gracioso. Y bueno, es que es la realidad de por qué la gran mayoría de la gente se alejó, sobre todo en Salta, del PJ, porque no tiene una representación, no tiene una identidad, y es simplemente un partido de poder que va con el que gana la elección. ¿Existe la posibilidad de que el presidente con este perfil al cual hacemos alusión el próximo 24 de marzo haga un indulto a quienes participaron de algunos crímenes que fueron calificados de lesa humanidad? ¿Qué opina usted de esto? Bueno, yo creo que sería una torpeza institucional. Vimos cuando la Corte quiso hacer el 2x1, como hubo una voluntad de la sociedad de decir, che, eso no, porque hay temas que ya se discutieron, digamos. Que San Martín es prócer de la patria ya no se discute, digamos. No hay un revisionismo mitrista respecto a la historia, como tampoco se discute que la educación pública es un gran valor de la Argentina, que la salud pública, por más que anda mal, es un gran valor en comparativamente con el resto de países de Latinoamérica. Y el tema de la dictadura, me parece que volver a abrir un tema de hace 40 años sería muy nocivo para la sociedad, que hoy se encuentra muy enojada, que se encuentra desahuciada y sin rumbo. Ponerle ese tema a discusión me parece que no Con esto termino. ¿Le gusta una Corte Suprema conformada solamente por hombres? Bueno, creo que la decisión del presidente actual va por ese camino, es decir, che, a mí no me vengan con el tema de género, yo no me interesa nada, así que creo que es parte de lo que vamos a ir viendo a lo largo de este accionar. Cuando vos ves el Ministerio de Economía, poner en las reuniones de economía, no hay una mujer. Pero creo que venimos de ese péndulo, digamos, un péndulo donde un gobierno te planteaba cuántas mujeres tenía que haber en el directorio de una empresa, a un gobierno que dice, me llevo puesto todo eso. Bueno, los extremos que tenemos en este país. Exactamente. Gracias, Emiliano Estrada, por su tiempo. Hacemos nuestra despedida agradeciéndoles la atención que nos han dispensado en este miércoles. Nos reencontramos la próxima semana. Será hasta entonces.